Vayamos nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a hacer lectura, hermanos, del capítulo 5. Quiero que leamos los versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el privilegio de traernos nuevamente alrededor de tu palabra. Y hoy queremos rogarte, amado Señor, que lo que hemos de estudiar acerca del fruto del Espíritu, oh Padre, que seas tú trazando, Señor, estas verdades en nuestro corazón, rogándote que tu Espíritu, Señor, traiga prontamente en nuestras vidas como creyentes este fruto que trae honor y gloria a tu nombre. Te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Desde la semana pasada estuvimos haciendo, a manera de introducción, entendiendo en algo qué es lo que quiere el apóstol Pablo enseñar a la iglesia de Galacia y claramente a nosotros en este tiempo acerca de ese gran tema del fruto del Espíritu. Y dentro de nuestras meditaciones de la semana pasada llegábamos precisamente al punto de concretar que cuando se trata del fruto del Espíritu, necesariamente estamos hablando del carácter de Cristo expresado en el creyente. Ese es el fruto del Espíritu, que el Espíritu trace lo que es Cristo, lo que es su carácter moral, y sea plasmado sobre la vida de todo aquel que dice haber creído precisamente en nuestro Señor. Ahora bien, la Biblia es sumamente clara, hermanos, al decir que una persona que ha sido salva ha sido injertada en Jesucristo, ¿cierto? Una persona que ha nacido de nuevo, que ha alcanzado la salvación de Jesucristo, ahora está en Jesucristo mismo, ha sido revestido por el Salvador, ahora está injertada en la vid verdadera. Ahora, esto nos lleva a que al estar en Cristo, esto hace que el creyente pueda gozar de verdadera vida espiritual, ¿sí? Solamente el que está en Cristo goza de vida espiritual, que solamente esa vida puede provenir de Jesucristo. Fíjense que el mismo Señor, en uno de los evangelios, él dijo, o más bien, de la pluma del apóstol Juan, en su evangelio él dijo, en él estaba la vida, en Jesucristo, y la vida era la luz del mundo. Entonces, como consecuencia de estar injertado en Jesucristo o ser parte de Jesucristo, estar en Él, pues la vida de Cristo ahora está en nosotros. Y eso no pasa desapercibido, eso no pasa en oscuridad, sino que esa vida espiritual va a tener verdaderas evidencias. ¿De qué tipo de evidencias estamos hablando? Estamos hablando de evidencias de una vida espiritual genuina. Y esas evidencias de vida espiritual hacen que una persona manifieste la realidad de ser una nueva criatura. Entonces, esto nos va a llevar a considerar
que no todo el que profese ser cristiano, que no todo el que confiese a Cristo con sus labios es cristiano verdaderamente. Tiene que haber marcas, y la mayor marca es esa vida espiritual que produce acciones, que produce obras. Así es que esa nueva criatura en Cristo Jesús, como nueva criatura que es, pues necesariamente debe demostrar o manifestar más bien ciertas distinciones entre lo que éramos antes a lo que ahora somos. Hay un cambio radical, debe haberlo, de lo contrario no ha pasado nada. Y fíjense que ese cambio de muerte espiritual a vida espiritual, pues estamos hablando de un cambio realmente drástico, ¿cierto? Es algo que se tiene que ver, que se debe manifestar. Ahora, recordemos las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 10. Allí este texto también lo estuvimos hablando la semana pasada en el contexto del fruto del Espíritu, pero quiero que lo leamos nuevamente. Efesios capítulo 2, versículo 10, el cual nos dice: porque somos hechura suya. Aquí ya nos está adentrando el apóstol a esa nueva creación, ¿cierto? Somos una nueva creación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Creador es Jesucristo, y nos creó con un propósito, y nos creó para buenas obras. Y continúa el texto diciendo: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que esas obras a las cuales el Señor nos ha preparado para que andemos en ellas no son nuestras, sino que nacen del corazón de Dios, nacen desde la infinitud de Dios, de la eternidad de Dios. Aún antes de nosotros haber sido creados, ¿sí? Desde antes de la creación del mundo, el Señor preparó estas buenas obras para que el hombre anduviese en ellas. ¿Para quiénes? ¿Para cuáles hombres? Pues para los que son creados por Cristo Jesús, esa nueva creación. Ahora, esas nuevas obras, o buenas obras más bien, de las que nos está hablando aquí el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, es, o tiene que ver más bien, con andar como Cristo anduvo en esta tierra. Esas son las buenas obras. Esas son las obras que Dios preparó de antemano, que nosotros andemos como Cristo anduvo en esta tierra. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues bueno, en las expresiones, en las manifestaciones del carácter moral, en cada uno de los aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando caminó sobre esta tierra. Y es por eso, hermanos, que nosotros hemos de considerar que el fruto espiritual o el fruto del Espíritu, que es la función del Espíritu de Dios mismo, tiene que ver con replicar, tomar el carácter de Cristo y tallarlo en la vida de todo creyente. Ese es el fruto espiritual, el carácter de Cristo manifiesto en el creyente. Por eso es que no es extraño, hermanos, que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios quiera ver no a cada uno de nosotros como tal, sino ver a su Hijo Jesucristo, la huella de Jesucristo allí, la imagen de Dios en cada uno de los que ha llamado para salvación. Y es así, hermanos, como lo presenta precisamente el apóstol Pablo a los Gálatas. El carácter cristiano, el carácter de Cristo mismo, está enmarcado en 9 aspectos que forman un todo: el fruto del Espíritu. Y si ustedes se han fijado, si se fijan muy bien, no se trata de los frutos del Espíritu, no se trata de un plural, sino se trata de un singular, de el fruto del Espíritu, del carácter de Cristo en el creyente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que aunque podamos nosotros distinguir 9 aspectos diferentes, no podemos separarlos. No se pueden separar. Entonces, si alguien llegara a decir, bueno,
Yo tengo amor. Incluso yo puedo tener hasta paciencia, yo puedo ser paciente, pero si a mí me llegan a presionar demasiado, yo no respondo. Por tanto, eso del dominio propio, eso no va conmigo. Pensar de esta manera, hermanos, es considerar que somos nosotros los que por nuestra misma causa, por nuestro propio esfuerzo, podemos fluir o no en determinadas áreas de nuestro carácter. Pero esto no es posible, hermanos, pues es el Espíritu quien ha de reproducir, quien ha de producir los aspectos del fruto del Espíritu para ser desarrollados en nuestro carácter. No es si queremos, no es si nos parece o no, porque es el Espíritu quien los ha de producir. Ahora bien, lo que sí puede ocurrir es que a la obra del Espíritu Santo, que Él ha de reproducir el carácter de Cristo, que Él ha de producir fruto espiritual en medio del creyente, lo que puede suceder es que seamos nosotros los que opacamos con nuestro pecado esa obra. Somos nosotros un freno, somos nosotros una traba. Por eso la Escritura nos habla de no contristéis al Espíritu de Dios. No lo apaguéis, no lo menguéis. Porque cuando hacemos eso, estamos limitando la obra del Espíritu en nuestra vida. Recordemos, hermanos, que en verdad, en medio de un creyente hay una lucha. Una verdadera lucha espiritual, una guerra espiritual en nuestro interior, del cual nosotros ya pudimos haberlo estudiado desde esta misma carta a los Gálatas, no hace mucho. ¿Y por qué digo no hace mucho? Porque solo basta con leer unos versos anteriores o un verso en este mismo capítulo 5, particularmente en el versículo 17, que encontramos esta realidad en el creyente. Gálatas 5:17, que nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿cierto? ¿Y dónde está la carne? La naturaleza pecaminosa, la mancha de pecado, pecado residual que mora todavía en nosotros, lo que también los teólogos han llamado el pecado original. Lo que todavía hay en medio de nosotros es contra el Espíritu, se resiste al Espíritu. Y continúa el apóstol diciendo, y el Espíritu es contra la carne. Aquí hay una verdadera batalla, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Bueno, esto ya lo tratamos en su momento, allí está el audio si ustedes lo quisieran recordar nuevamente. Pero en otras palabras, hermanos, nosotros podemos considerar que si se trata de una victoria espiritual, ¿sí?, si se trata de tener vidas íntegras conforme a las demandas del Señor, tener victoria en esta vida, hermanos, lo que debemos hacer es que esforzarnos. Bien lo leíamos en el Salmo: ni la fuerza de los caballos, ni la fuerza de los ejércitos, nada de eso. Basta solamente el poder del Espíritu de Dios. La victoria espiritual está cuando nosotros nos entregamos al gobierno espiritual, al gobierno del Espíritu. Pero hermanos, si nosotros le damos cabida a ese enemigo que llevamos dentro, nuestro corazón, que es un corazón engañoso, si nosotros permitimos que se levanten esos engaños, escuchar su voz, es allí donde no hacemos lo que el Espíritu desea. Es allí. Es decir, nosotros obramos en cierto aspecto de una manera pasiva, pero cuando somos activos es cuando nos resistimos. Allí sí somos activos en el pecado, cuando nos resistimos a la obra del Espíritu. Bueno, pero dicho esto, que esto me quedó pendiente del sermón pasado, dicho esto, vamos a adentrarnos, hermanos, en los aspectos del fruto del Espíritu.
Y así como en las obras de la carne, recuerden ustedes que las pudimos tomar todas esas obras y dividirlas en grupos según las diferentes áreas en las que ejercen influencia. También podemos nosotros tomar los aspectos del fruto del Espíritu e identificar algunas particularidades en donde se aplican los diferentes aspectos del fruto del Espíritu. Por ejemplo, nosotros podemos tener tres grupos, ¿sí? Tres grupos. El primero, que atañe a la relación que como creyentes tenemos con Dios. Ese sería nuestro primer grupo, en donde encontramos el aspecto del amor, del gozo y de la paz. Son aspectos que se relacionan con lo que somos con Dios. Ahora, el segundo grupo son aquellas virtudes que son más relevantes cuando nos relacionamos es con el prójimo. Allí se resalta la paciencia, la benignidad, la bondad. Y en tercer lugar, el tercer grupo, están aquellas virtudes del fruto que hacen parte de nuestra vida personal, es decir, de nuestra intimidad, es decir, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Aunque vale aclarar, hermanos, vale aclarar que no se trata de una camisa de fuerza. ¿Por qué lo digo? Cito un ejemplo. Cuando hablamos del amor, ¿sí?, no solamente lo podemos manifestar en la relación que tenemos con Dios, ¿sí? No podemos decir, entonces como solo el amor aplica en la relación entre el creyente y Dios, entonces a manera horizontal con el prójimo no tengo que manifestar este aspecto del fruto. No. El amor no solamente lo podemos manifestar en la relación que tenemos con Dios, sino también para con nuestro prójimo. Pero, preste atención a esto, el amor al prójimo es el resultado del amor a Dios. Por eso es que lo condensamos o lo quiero condensar dentro de ese primer grupo. El amor al prójimo es el resultado del amor a Dios. Y en esta mañana, hermanos, vamos a comenzar tratando con los tres primeros aspectos del fruto del Espíritu. ¿Cuáles? Amor, gozo y paz, ¿verdad? La mayoría de los comentaristas están de acuerdo que se tratan de virtudes que tienen que ver con la relación que hay, esa relación estrecha que cada creyente tiene con Dios. Es decir, que son manifiestas en los cristianos cuando se relacionan con su Señor. Pero quiero que comencemos con esa virtud del amor, la virtud del amor. La palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5:22, la palabra griega es la palabra agapao. Agapao. ¿Y por qué traigo esta precisión? Porque es necesaria, es sumamente necesaria, ¿sí? Y aunque esta palabra es agapao y la que señala el apóstol Pablo como un aspecto del fruto del Espíritu, hermanos, se trata de una palabra muy general, a diferencia de otras palabras que utiliza la Escritura en lo que respecta al Nuevo Testamento, como lo es que son traducidas como amor también. Otra palabra traducida como amor es la palabra fileo, que también es usada en el Nuevo Testamento y que también es traducida como amor. Pero fileo ya sí tiene un aspecto más específico. ¿A qué me refiero? Que cuando hablamos del amor fileo significa amar fraternalmente, ¿sí? Eso tuvimos oportunidad de estarlo estudiando en una de las cartas de las iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis. Entonces, fileo significa amar fraternalmente. Y este amor es evidente ¿en dónde? En las relaciones humanas, ¿sí? Es el amor que se tiene los unos por los otros, amor fileo. Pensemos, por ejemplo, en la escena
de cuando nuestro Señor resucitado le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de esa porción? Eso está en Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Y ciertamente fueron 3 veces la que nuestro Señor le hizo esa misma pregunta al apóstol Pedro. ¿Me amas? A las cuales el mismo Pedro le contestó 3 veces, tú sabes que te amo. Pero lo que yo quiero resaltar de esa porción es que el Señor las 2 primeras veces usa la palabra agapao, es decir, ¿me amas con el amor ágape? ¿Me amas de esta manera? Y Pedro le responde usando la palabra fileo. Señor, tú sabes que yo te amo con amor fileo. Y solo es en la tercera vez, en la tercera pregunta, que el Señor cambia la palabra, ya no usa agapao, sino usa fileo, cuando le dice, ¿me amas con amor fileo? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo con amor fileo. ¿Esto qué nos muestra, hermanos? Esto nos muestra que nuestro Señor quería la manifestación de un tipo de amor particular. Él quería que Pedro le amara con el amor agapao. Pero Pedro se sinceró con el Señor diciéndole, Señor, no puedo amarte con ese tipo de amor. Yo solo puedo amarte con el amor fileo. Soy un hombre. Y hay una diferencia, hermanos, entre estas 2 palabras. Y es que el amor agapao tiene que ver con la manera que Dios ama. Es el amor de Dios. Mientras que el amor fileo es la expresión humana del amor. Es la expresión humana del amor. Ahora bien, hermanos, es natural encontrar que el amor sea el que encabeza esta lista de virtudes del fruto del Espíritu. Que no sea el amor fileo, sino que sea el amor agapao. ¿Por qué? Porque es natural. Pues porque este amor no viene del hombre. Viene de la obra del Espíritu de Dios, de la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu Santo quien ha de producir esa virtud. No nace del hombre, es del Espíritu, es del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo usa, inspirado por Dios, mas el fruto del Espíritu es agapao, amor. Y esto nos lleva, hermanos, a considerar precisamente la naturaleza del amor, aunque ya prácticamente está respondido, que al ser una virtud que el Espíritu replica en el cristiano, pues, hermanos, hemos de considerar que la naturaleza o la esencia de ese tipo de amor es ¿qué? Divina. Esa es su esencia, esa es su naturaleza, es un amor divino. Vayamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Miren lo que dice el apóstol. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aquí el apóstol está usando la palabra agapao. La está usando. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es decir, que ese amor que es horizontal, que es entre los hombres, es a razón de que ese amor es de Dios. Verso 8 nos da otra, o más bien, apuntala la razón de la naturaleza del amor. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que el amor verdadero
no viene, óigame bien a esto, no viene de esas canciones románticas. No viene de esos versos elaborados por los poetas. No, sino que tiene su origen en Dios mismo, que es la fuente de todo amor. Y cuando un ser humano, óigame bien a esto, cuando un ser humano es salvo, ahora es una nueva criatura sobre la cual Dios trabaja constantemente para que su imagen, la imagen de Dios, es decir, el carácter de Cristo, sea manifiesto y así sea reconocido ese individuo como un hijo de Dios. Es decir, que el Hijo de Dios, el verdadero creyente, va a ser reconocido porque tiene el amor de Dios. Porque ama según Dios. Hermanos, no podemos decir que todo aquel que ama a su esposa, que ama a su esposo, a sus hijos, o el que ama su trabajo, el que ama sus negocios, el que ama sus posesiones, que también ama a sus compañeros, a sus amigos. No podemos decir que todos son hijos de Dios, aunque puedan manifestar algún grado de amor. Todo ser humano puede tener cierto grado de afecto natural, puede tener amor fileo, y puede que no tenga el amor de Dios. Ustedes, siendo malos, dijo el Señor, saben dar buenas cosas a sus hijos. Siendo malos, tenemos la capacidad de amar a los otros. Pero es que lo que estamos hablando es un estándar sumamente mayor. Por tanto, hermanos, el verdadero amor, el amor manifiesto en una persona, demuestra que tiene al Espíritu Santo, que tiene el Espíritu que nos hace ser criaturas semejantes a nuestro Salvador. Esa es la obra del Espíritu. Por ende, hermanos, amaremos de la manera con la que fuimos amados. Y ahí ya vamos aterrizando el concepto. Y la pregunta es esa: ¿cómo es que nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Dios? Y para saber de qué se trata el amor, pensemos en que la manifestación más profunda, óigame bien, la manifestación más profunda que tiene Dios para con los hombres es el amor agapao. Piensen esto, como creador, Dios ama a todas sus criaturas, lo hace, pero como Salvador, el amor cobra un sentido especial, específico, que lo llena de detalles que lo hacen reconocible y con un brillo como ningún otro, sobre lo que cualquier hombre pudiera considerar como un amor especial. Muy diferente, hermanos, a lo que la humanidad ha llamado amor. Muy diferente. El amor de Dios como Salvador está marcado de un sinnúmero de detalles, aunque la palabra sea tan general. El tan conocido Juan 3:16, porque de tal manera, ese de tal manera es ver los brazos de Jesucristo extendidos uno del otro, tan lejos como pudiera estar, clavado en una cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Dios. Esta es la manera como Dios nos amó. Esta es la forma que podemos nosotros identificar de qué se trata ese amor agapao. El amor de Dios viene a ser un acto sublime de entrega total.
de entrega total. Llévese eso. Ese es el amor agapao. Entrega total. Dios dio a su Hijo como una muestra de amor para que muriera en lugar de pecadores. Pecadores. Hermanos, se trata de un amor sacrificial. Se trata de un amor que lo da todo. Se trata de un amor que no se guarda absolutamente nada. Nada. Con nada se quedó el Señor. Bien lo dice la Escritura, que Él siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que fuésemos enriquecidos. No se quedó con nada. Se entregó completamente. Así es que, hermanos, es un amor de Dios. Es un amor que no tiene medida humana. Y ahora, al provenir de Dios, óigame bien, se trata de un amor que es eterno, como lo es Dios. Se trata de que es tan eterno, más bien, que es tan eterno, que óigame bien a esto, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No hay nada. ¿Por qué? Porque se trata de un amor eterno, que es en Jesucristo, Jesús, Señor nuestro. Así es el amor de Dios. El amor de Dios es tan abundante que con Él nos ha hecho hijos suyos, sin que nosotros tuviéramos mérito alguno. Vaya por un momento a la carta a los Romanos. Ya se los he dicho varias veces, pero hay unos que no me hacen caso. Marque su Biblia. Marquen. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Relaciónalo con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? Por nosotros que éramos impíos, débiles. Así es el amor de Dios. Salte al verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Es un amor de entrega total, es un amor sacrificial, es un amor que no espera, es un amor que no dice, esperemos a que no sean tan malos, a que dejen de pecar tanto. No, dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Salte al verso 10. Porque si siendo, esta es la más contundente, enemigos de Dios, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí tenemos, hermanos, que nosotros no teníamos absolutamente ningún mérito para recibir semejante amor de parte de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Así es que el amor de Dios, hermanos, tiene una consideración tan amplia y tan ancha que ningún hombre lo pudiera replicar. Pero sí se nos manda. Miren, el amor de Dios es tan santo y es tan justo que para ser nosotros amados en la salvación, esa justicia y esa santidad tuvieron que brillar también a la par de ese amor. ¿Y cómo brillaron? Pues brillaron en el sacrificio de Cristo. Allí hubo justicia y hubo santidad. Y aún el amor fue expresado en medio de nosotros. Dios es infinito, ¿verdad? Dios es un ser infinito. Y siendo Dios infinito, y solamente Él es infinito, su amor tiene ese carácter. Su amor es infinito. Por tanto, lo que a nosotros nos compete como criaturas finitas es replicar los aspectos santos del amor por la acción del Espíritu Santo. Pues de nosotros mismos, hermanos,
de nuestro corazón, nada bueno pudiéramos engendrar. Nada. Ese amor solamente proviene del Espíritu de Dios. Este amor es muy distinto a lo que nosotros encontramos en este mundo, a lo que los hombres han llamado amor. Usted toma un diccionario cualquiera, ¿sí?, de la gente más erudita, más sabia en el idioma español, busca la palabra amor, y para los hombres el amor puede significar, y leo textualmente el significado de amor, dice: es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. Es un sentimiento. Otro más, que es amor. También lo presenta con el mismo inicio. Amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Ahora la pregunta es: ¿será que de esto nos está hablando las Escrituras en lo que respecta al fruto del Espíritu? ¿Será que podemos decir que el amor es un sentimiento? O para los más racionales, ¿será que podemos decir que el amor es una decisión? ¿Que decidimos amar, decidimos no amar? Hermanos, si se tratara de un sentimiento, el amar estaría supeditado a cómo nos sentimos, ¿cierto? A cómo nos sentimos. Por ejemplo, si yo me siento cansado, si nos sentimos de mal genio, ¿pudiéramos amar? Seguramente no sentiríamos amor por otros ni por Dios. Estoy de mal genio. Y esto es muy común entre los hombres. Esto es muy común entre los hombres. Que sus alteraciones en lo emocional les hace decidir si realmente necesita o no de aquella persona que alguna vez dijo amar. ¿No es así? Matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pacto de compañía, se necesita el uno al otro, pero hay un disgusto. Ya no la necesito, no le necesito. Por tanto, decido no amar. Esto es si consideramos que el amor es un sentimiento. Ahora, pero esto nos lleva también ahora a que consideremos si el amor se trata de una decisión. ¿Será que podemos decidir amar o no amar? Fíjense, si se trata de una decisión, igualmente estaríamos, hermanos, supeditando el amor a nuestra voluntad, ¿cierto? Yo soy el que decido amar, yo soy el que decido retener el amor. Yo amo a quien quiera, a unos sí, a otros no. Lo dejo allí a la expresión de mi voluntad. Pero no olvidemos, hermanos, que aún hasta nuestra voluntad está viciada por el pecado. Así es que ese amor, si nace de nuestra voluntad, pues estaríamos reflejando un amor completamente pecaminoso. ¿Y esto es cuándo? Cuando decidimos amar por un interés de por medio. Es un interés egoísta, porque necesito de. Es un interés egoísta que está allí en medio. Ese es un amor que nace de una decisión. Si es que decimos que el amor es una decisión. Pero hermanos, el amor que nos expresa aquí la Escritura ni es un sentimiento ni es una decisión. Más bien debiéramos entender el amor conforme lo presenta la Escritura.
Y para ello quiero que busquemos Mateo 22. Mateo 22, versículos 37 y 39. Mateo 22, 37 y 39. ¿Qué tenemos allí? Dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Saltemos al 39. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí lo tenemos. ¿Cómo debemos considerar, cómo debemos entender en qué consiste el amor? Bueno, estos dos enunciados que acabamos de leer, el Señor los llamó mandamientos. Amar es un mandamiento, es una orden. Amar es una orden que no debe ser desobedecida. De lo contrario, ¿resulta en qué? Pecado. Si usted desobedece, es pecado. No amar es pecado. Así es que amar es un mandamiento. Anótelo allí. Ya sabemos, hermanos, entonces, que estamos obligados a amar y que ese amor es un aspecto que no nace de nuestro corazón corrupto, sino que viene o lo produce el Espíritu de Dios. Así es que el amor se convierte en un elemento que proviene de Dios y que se manifiesta para amar como Dios amó. Y esto se convierte como en la base o el elemento fundamental de la vida cristiana, el amor. En esta misma porción del Evangelio de Mateo, nosotros podemos responder a quién es que se nos manda amar. Bueno, nosotros somos responsables en amar a Dios, porque allí nos dice: amarás al Señor tu Dios, y también se nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Esos son los agentes a los cuales nosotros se nos manda a amar. Y recordemos, hermanos, bueno, usted dirá, bueno, amar a Dios está bien. Pero cuando nosotros estuvimos observando esta porción y hablábamos de nuestro prójimo, prójimo es todo aquel que es distinto a mí. Todo aquel que no soy yo, que no somos nosotros mismos, entre los cuales están entonces nuestros enemigos. Ese es nuestro prójimo, nuestros enemigos. Y hay textos sumamente claros que se nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Entonces somos responsables, hermanos, de no negarnos a manifestar el amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Esto nos debe hacer preguntar: ¿cómo se manifiesta este tipo de amor en los creyentes? Que ahí vamos, ¿sí? Se nos manda a amar, debemos amar. ¿Quiénes debemos amar? ¿Sí? Todo perfecto, claro. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se debe manifestar el amor en los creyentes? Recuerde nuevamente, considerando allí Juan 3:16, ¿cierto? Allí en Juan 3:16, el amor de Dios es el ejemplo del amor genuino. Y es allí donde podemos nosotros sacar muchas virtudes en lo que respecta a cómo debe amar el creyente. El ejemplo de amor genuino está allí en Juan 3:16, en que Dios desea que el pecador se arrepienta. Un buen deseo, un buen anhelo, que el pecador se arrepienta y que para ello Dios está dispuesto de hacer todo lo que sea necesario, hacerlo todo, como lo fue despojarse de lo más preciado, de dar a su Hijo Jesucristo para lograr la salvación de sus
elegidos. Entonces, del amor de Dios para con sus criaturas, para con los que Él ha decidido salvar, allí podemos aprender mucho de cómo debemos nosotros manifestar el amor. Ahora, siendo el amor de Dios el primer y más grande mandamiento, este será manifiesto de la misma manera en que el Señor nos amó. Entrega total. ¿Sí? Él se entregó completamente. Se trata de un amor abnegado, de un amor sacrificial, de un amor que lo da todo. Y así debemos amar a Dios. Así. Pero es un amor con entendimiento. ¿Sí? Porque no es que se pare un predicador y diga, tráigame las escrituras de su casa y entreguémoselas al Señor. Traiga todo lo que usted tiene y lo repartimos entre los pobres. Es para el Señor. Debemos hacerlo, sí, una entrega total, pero con el conocimiento escritural. ¿Cierto? Entonces, si el amor de Dios es nuestro ejemplo y además que ese debe ser recíproco a Él, ahora debemos entender de qué se trata ese amor hacia Él. Y el amor a Dios debe estar manifiesto, óigame bien a esto, en el compromiso que tengamos con Dios. Así es como se manifiesta. Y usted dirá, pero es otro predicador que se levanta y me dice, ya no me pide las escrituras de la casa, pero sí me está pidiendo compromiso con Dios. Pero por eso cito la escritura. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Léalo, grábelo, tállelo en su corazón y en su mente. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. ¿Cómo lo oyeron? Se trata de compromiso con el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar a Dios, hermanos, amar a Dios no es una simple profesión de decir te amo, Señor. No se trata de palabras bonitas como las que abundan en tantas canciones y tantos escritos. Pudiéramos decir que se trata del mismo carácter que tiene la fe verdadera. ¿Y cuál es el carácter de la fe verdadera? Una fe verdadera es una fe viva, es una fe que obra, y así debe ser el amor para Dios, que redunde en acciones que demuestran que realmente lo tenemos como nuestro Señor y Dios, que realmente le glorificamos, que realmente lo tenemos en altísima estima, que realmente oramos conscientemente y con el Espíritu: santificado sea tu nombre. Y cuando amamos a Dios y aún a cualquier otra persona, piénselo en ese ejemplo, cuando usted quiere amar a otra persona o quiere manifestar su amor por otra persona, nosotros debemos considerar qué es lo que quiere esa otra persona. Usted quiere complacerle a esa otra persona porque se sienta agradada, ¿verdad? Pero bueno, es muy diferente lo que quiere otro pecador a lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios, dice la Escritura, cuando hablamos de su deseo, estamos hablando de su voluntad, y dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. ¿Sí? No hay pierde. Pídeme lo que quieras. Así es que lo que me pida Dios es bueno. Es bueno. Cosa que no es lo mismo entre los seres humanos. Porque estamos hablando de pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aplicar esta misma fórmula de amar a otro ser humano considerándole, darle todo lo que esa otra persona quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en sus ocurrencias
puede pedir muchas cosas pecaminosas. Entonces no podemos caer en el lastre de decir que por amor te voy a satisfacer hasta en tu mayor locura. No. Pero con Dios sí aplica. Con Dios sí aplica. Debemos considerar qué es lo que Él quiere para satisfacer su voluntad y con ello manifestar que sí le amamos. Así es que la manifestación del verdadero amor por Dios es aquella que se rinde a la obediencia de la palabra de Dios. Que se rinde a la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Guardad mis mandamientos. Eso lo dijo el Señor, siendo esta la única evidencia del verdadero amor. Miren, hermanos, qué vano resultaría decir: Señor, te amo, Señor, te adoro, Señor, eres todo para mí. Y no fuéramos movidos para hacer su voluntad. En otras palabras, ese tipo de confesión sería tan hipócrita como la del más versado de los fariseos. ¿Cierto? Esto puede suceder cuando no se ha experimentado el amor de Dios. Esto le pasa a aquel que no ha experimentado el amor de Dios. Pues ¿cómo va a dar de aquello que no tiene? ¿Cómo? No tiene ese amor que pueda retribuir a Dios. Él no entiende porque no ha experimentado la entrega total de Dios por medio de Jesucristo para su salvación, porque no ha sido salvo por el Señor. Así es que no tiene que darle al Señor. Pablo escribió a los Corintios en otro contexto, claro está, pero él usó la expresión, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. El amor con el que hemos sido amados, hermanos, nos impulsa, eso es constreñir, nos oprime, eso es constreñir, nos apoya, nos lleva. El amor de Cristo. Por eso es que los que hemos sido amados con un amor incondicional, con un amor sacrificial, con un amor abnegado, pues, ¿qué va a resultar? Que nos impulsa a que amemos a Dios haciendo lo que Él nos manda. Y óigame bien a esto, sin estar dispuestos ni a contradecir, ni a dudar, ni mucho menos a quejarnos de todo lo que Él nos pide que hagamos. Qué desconsiderado sería de nuestra parte pensar de esa manera. Este amor, hermanos, perfectamente lo manifestó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. En Juan 5:30, el Señor dijo, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así amó el Hijo al Padre, haciendo su voluntad. Entonces, como ven, hermanos, no se trata de un compromiso que queda simplemente con buenas intenciones, sino que más bien se trata de un compromiso con la verdad. Un compromiso con la verdad. Amar a Dios, no podemos equipararlo con ese romanticismo que pudiéramos expresar con otras personas. Dios no recibirá flores, Dios no recibirá chocolates, tampoco que le dediquemos canciones. Eso es lo que espera un ser humano, que se deja, óigame bien a esto, que se deja transar con esos detalles bajo la consigna falsa que son manifestaciones de nuestro amor. Así de enceguecido es el ser humano, que quiere ser transado con toda esta melosería, creyendo que con eso está siendo amado.
Dios no se deja transar. Y si somos cristianos como cristianos, no debiéramos dejarnos transar tampoco en esta tierra por esas banalidades. Así es que, hermanos, demostremos nuestro amor a Dios con una vida dedicada en vivir conforme a su voluntad. Y para ello, ¿qué necesitamos? Dígame usted, ¿qué necesita para amar a Dios? Medita el Espíritu. ¿Qué más necesita? Hacer su voluntad. Por ese lado, ¿qué necesita? Conocer su voluntad. ¿Cómo va a amar si no sabe la manera de amarlo? Si él quiere obediencia, ¿cómo va a obedecerle si no saben qué obedecerle? Ay, sí, es que el Señor me mandó a estar feliz todos los días. El Señor me mandó a andar de corbata. ¿Dónde está eso? No. Necesitamos conocer su voluntad y para eso estamos aquí, haciendo su voluntad, siendo instruidos, estudiando su palabra, orando, cantando, haciendo lo que el Señor nos manda. Para eso es la iglesia. No la menospreciemos, hermanos. Para eso es la iglesia. De lo contrario, vano sería esta institución. La iglesia es para que seamos alimentados por la palabra de Dios, que nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos seguir, ¿o no? Hermanos, si esto lo entendemos, no será difícil entender que amar al prójimo resulta de amar a Dios. ¿Por qué? Porque se trata de su voluntad. Si amar a Dios es hacer su voluntad, el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo ame a Dios haciendo su voluntad, ¿qué estoy haciendo? Amando al prójimo. O véalo de manera diferente. Cuando yo amo al prójimo conforme a lo que Dios me manda, estoy amando a Dios. ¿Por qué? Porque estoy haciendo su voluntad. Y ese es el último aspecto que quiero tratar ahorita, el amor al prójimo. Y mire que les iba, que supuestamente íbamos a estudiar los otros dos aspectos, pero no vamos a alcanzar. Bueno, el amor al prójimo. Es imposible, hermanos, es imposible decir que se ama a Dios sin amar a los demás. Es imposible. Y el verdadero amor hacia los demás tiene una marca que lo hace altamente distinguible. Y es la marca que tenía nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y cuál es? Es que su amor era un amor abnegado. Era un amor abnegado. Nuestro Señor siempre se negó a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Esa fue la marca con la que Él nos mostró la manera de amar al prójimo. Ese fue el propósito de venir a este mundo, tomando una naturaleza humana para darse a sí mismo por los demás. Y hermanos, como creyentes, debiéramos decir al unísono con el apóstol Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, refiriéndose a Jesucristo. Esto ya lo vimos en Gálatas 2:20. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y así podremos replicar ese amor, que también ya lo vimos en Gálatas 5:13. ¿Cómo manifestamos ese amor según Gálatas 5:13? Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros. Esto es entrega. Esto es abnegación. Esto es negarse a uno mismo. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir
que lo que recibimos por gracia, debemos darlo por gracia. Y esa expresión se manifiesta en obras, se deja ver. ¿Cuándo? En el cuidado por los enfermos, en cubrir las necesidades materiales de los que están en necesidad, en las expresiones. Hagan ustedes el ejercicio de coger el Nuevo Testamento, sobre todo de la pluma de Pablo, y ubicar esa expresión los unos por los otros. Ahí está expresado el amor entre cristianos, ese amor ágape, orando los unos por los otros, ¿sí? En la edificación los unos por los otros, en la exhortación los unos por los otros, en la paciencia, en el sometimiento, en las palabras de aliento, en la confesión de pecados, en ser hospitalario y muchas otras obras que nuestro Cristo hizo con los hombres. Allí está manifiesto el amor de Dios a manera horizontal, con los creyentes, con los hombres. Entonces, como ven, hermanos, el amor cubre todas las áreas, incluso una que nos puede llegar a sorprender, incluso el área del pecado. Bien escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, eso es lo primerito, esa es la base, ese es el sustento cristiano. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor que cubrirá multitud de pecados. Óigame bien, aquí el apóstol no nos está mandando a tapar el pecado del otro. Es que usted robó, no, pero ámeme, guarde silencio, ¿sí? Es que me cogieron mal parqueado, no sé qué, si se más, guarde silencio, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No, de eso no está hablando el texto. Hermanos, cuando nosotros, óigame bien a lo que significa este pasaje, cuando nosotros vemos a otros con el amor de Cristo, pues hermanos, veremos cómo Cristo nos vio con misericordia, nos vio con compasión, nos vio necesitados de la gracia de Dios. De esa misma manera, cuando hay amor, veremos a los demás. Ya que el amor cubrirá multitud de pecados, nos permite relacionarnos con otros sin notar las imperfecciones que todos tenemos. Ese es el amor verdadero. Y quiero terminar con esto, hermanos. La virtud del amor es tan amplia, que cubre todos los rincones de la vida cristiana. Y esto lo podemos comprobar con los versículos que atan el amor con las demás perfecciones del fruto del Espíritu. Es decir, cuando sigamos el estudio de las otras virtudes del fruto del Espíritu, la base de esas virtudes es el amor. Es el amor. Y lo podemos comprobar. Busquen en la Biblia, 1 Corintios 13, capítulo del amor. 1 Corintios 13, capítulo 13, versículos 4 al 8. Aquí encontramos lo que realmente significa el amor, el significado del amor de Dios. 1 Corintios 13, capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es, él nos está diciendo significado, ¿cierto? Definición. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia. El amor se goza de la verdad. Los 4 todos del versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor
nunca deja de ser. Hermanos, esta porción que tenemos aquí delante de nosotros, ¿cuál es el actor principal? El amor agapao, ¿sí? Que se entrelaza, óigame bien, se entrelaza con el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Allí está todo, con el gozo. El amor se goza de la verdad. Con la paz, el amor no se enoja. Con la paciencia, el amor es sufrido, todo lo soporta. El amor paciente. Con la benignidad, el amor es benigno, lo dice allí el texto. Con la bondad, el amor no es envidioso, no se irrita, no guarda rencor. El amor también es base para la fe. ¿Por qué? Porque el amor lo cree todo lo espera. Con la mansedumbre, el amor no es jactancioso ni orgulloso. Con la templanza o el dominio propio, el amor no busca lo suyo, se domina. No hace nada indebido, templanza. Por eso, hermanos, yo les decía que el amor agapao es una palabra general. Es muy general. ¿Por qué? Porque lo cubre todo. Entonces, hermanos, cuando se manifieste el resto de las expresiones del fruto espiritual, el fruto del Espíritu, el amor de Dios se está replicando una y otra vez, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. Y así debemos abordar el amor de Dios, para con Él y para con nuestros semejantes. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este viaje que hemos arrancado en el fruto del Espíritu, y que podamos nosotros no ser más freno, más trabas, poner talanqueras a la obra del Espíritu en nuestra vida, sino que le sigamos dando al Espíritu tanto estudio, tanta palabra, meditación, memorización, etcétera, de la Biblia, para que Él la aplique en nuestra vida y produzca el fruto, todo el fruto, y en su virtud que acabamos de ver, del amor. Vamos a orar.